Bienvenidos al presente ciclo lectivo de la Cátedra de Estructura y Funcionamiento de Computadoras 1, que corresponde al Departamento de Informática de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Se han comenzado a recorrer las primeras clases de las carreras de informática, es porque seguramente en algún momento han usado, han estudiado y les ha interesado una computadora. ¿Está bien? Hoy empezaremos a recorrer el camino que describe qué es una computadora. Y empezaremos definiendo que una computadora es una máquina electrónica capaz de procesar automáticamente datos. Vamos a ver qué componentes tiene esta definición. Es una máquina porque es un dispositivo que tiene componentes capaz de realizar un trabajo. Es electrónica porque ese dispositivo genera un flujo y un control de electrones, y es capaz de procesar porque es capaz de transformar datos en resultados, y eso lo puede hacer automáticamente porque a partir de la definición de las tareas que debe realizar, no necesita intervención de operadores. Cuando a una máquina nosotros le cargamos un software, puede generar el procesamiento sin necesitar que el operador intervenga hasta que haya finalizado ese procesamiento. Bien. ¿Por qué ha producido tantos cambios desde los últimos 80 años en la civilización estas computadoras? Fundamentalmente por la velocidad con que genera el procesamiento de datos. Estamos hablando de miles de millones de instrucciones por segundo que es capaz de procesar hoy un procesador estándar. Esto le da una potencia y una rapidez enorme de procesar muchísima cantidad de datos en muy poco tiempo. Pero además una misma computadora puede destinarse a distintos usos. Esta flexibilidad, esta versatilidad hace que, digamos, tenga un impacto en todos los órdenes sociales, en órdenes de comunicación, en los órdenes recreativos, en los órdenes industriales, laborales en general, ¿verdad? ¿Y cómo puede ser que una computadora trate tan rápidamente, con tanta velocidad? Vamos a ver en detalle cómo trabajan estas computadoras. Diríamos que el mundo de los seres humanos y las máquinas en general trabajan en una realidad simbólica. ¿Y qué son los símbolos? ¿Está bien? Los símbolos son representaciones de entidades, actividades y eventos que refieren a ellas, a las entidades, actividades y eventos, sin necesariamente estar presentes. Lo veamos con un ejemplo. ¿Bien? Si yo les muestro aquí, ¿qué están viendo ustedes en este momento? Seguramente ustedes me dirán, claramente, es una casa. No es cierto, no es una casa. Es el símbolo gráfico que representa a una casa. La casa es el objetivo, es lo tangible, pero yo me quedo con el símbolo y me manejo normalmente con el símbolo, que es la representación, lo que apela descriptivamente a una casa. Esto es un símbolo clásico de una casa. Y esto en un entorno gráfico, visual. Pero si nosotros trabajáramos en un entorno químico y yo le mostrara, digamos, estos símbolos, ustedes me dirían, esto es agua. Y claramente esto no es agua, sino es el símbolo que representa al agua, formado por el símbolo del hidrógeno, que participa con dos átomos, y el símbolo del oxígeno, que participa en un átomo para conformar una molécula de agua. Bien, como ven, digamos, tenemos un entorno gráfico que apela a un tipo de representación y un entorno, en todo caso de alguna ciencia, que apela a otra representación, pero en ambos casos tenemos representaciones que son de tipo simbólica. Bien. Dicho esto, pasemos al ámbito de representación
informática. Ustedes habrán escuchado que en informática las representaciones son binarias. Esto significa que los únicos símbolos que se utilizan en informática tienen representación de dos estados, el estado 0 y el estado 1. Bien, y con solamente estos dos símbolos, yo me las tengo que arreglar para representar una gran cantidad de realidades. Tengo que representar letras, números, sonidos, gráficos, movimientos, y en muy poco tiempo seguramente ya se está trabajando en aromas y en sabores. Bien, y solamente lo tengo que hacer con dos símbolos. Eso solamente lo puedo hacer a partir que se admiten distintas combinaciones de estos dos símbolos. ¿Y ustedes se imaginan algo más sencillo, más precario que un sistema de codificación de solamente dos símbolos? Fíjense que en el idioma español nosotros tenemos símbolos. Esos símbolos son el abecedario, ni más ni menos, que tiene 27 símbolos, con lo cual nosotros podemos construir muchísimas palabras y a partir de esas palabras crear significado. Bien, pero en el ámbito informático solamente dos símbolos y con eso nos tenemos que encargar de generar, digamos, muchísimos tipos de representaciones. ¿Y por qué utilizaremos algo tan precario como un sistema de representación simbólica de solamente dos símbolos? Ni más ni menos por lo siguiente, porque no hay nada más fácil que generar dos estados. Podríamos generar una representación donde utilizáramos solamente un símbolo. Imposible. ¿Por qué? Porque necesitamos para generar representaciones combinar distintos símbolos, por lo menos dos ir combinándolos. Pero si solamente tuviéramos uno, por ejemplo el 0, ¿cómo haríamos para representar distintas letras o distintos números solamente con un solo símbolo? Imposible. Ahora, cuando tengo el 0 y el 1, con distintas combinaciones de 0 y 1, en distintas posiciones, yo puedo generar un universo de combinaciones y de representaciones diferentes. Y no hay nada más fácil que solamente dos estados. ¿Bien? ¿Y cuál es el otro factor que ha hecho que desde que se acuñara la informática hacia los comienzos del siglo XX, casi un siglo ya, se siga utilizando la representación binaria, que no hay nada más seguro que trabajar en estas combinaciones de dos estados, ¿no? Que no admite nada intermedio, ¿está bien? O está conectado o no está conectado, o es arriba o es abajo, o apunta al norte o apunta al sur. Dos estados solamente y no me permito ninguna, pero ninguna combinación intermedia. Bien, pero estas representaciones de ceros y uno son concepciones de tipo lógica, ¿está bien? De tipo lógica. Y para que esas representaciones lógicas puedan existir, yo necesito darle un soporte físico tangible, que yo lo codifico en forma lógica como un 0 y como un 1. Veamos, a partir de una convención, esa representación física en un estado significará, como una abstracción lógica, un 0, otra expresión física, mediante una convención, va a representar otra expresión lógica que es un 1. Bien, lo vamos a ver y a partir de esta combinación de representaciones lógicas vamos a generar una codificación para darle significado. De tal manera que una sucesión de bits, según sea el código con el que se esté trabajando, podrá representar esa misma sucesión binaria, podrá representar una letra, un número o un color, por ejemplo. ¿Está bien? Entonces tenemos expresiones físicas que dan respaldo
a representaciones lógicas y a partir de un determinado código le vamos a dar significado. ¿Cuándo vamos a ver estas codificaciones? En la unidad número 4 de esta materia, donde veamos sistemas de representación de datos. Bien. Hay diferentes formas de generar las expresiones o los soportes físicos, pero en todos los casos estas expresiones lógicas o representaciones lógicas serán binarias, ceros o 1. Veamos algunos ejemplos. ¿Está bien? Por ejemplo, si yo tengo representación lógica 0 y 1, pero yo podría plantear que un puente que se ha caído me representa lógicamente un 0. ¿Está bien? Eso significa no es posible establecer comunicación entre los dos extremos del puente. Ahora, si tengo este puente que sigue conectado, significa que pueden pasar vehículos por encima. Esto físicamente significa un puente que está habilitado. Desde el punto de vista lógico, significa un 1. Veamos otro ejemplo. Yo puedo decir, si el brazo lo tengo abajo, representación física, el brazo abajo significa un 0. Si el brazo lo tengo arriba, significa en forma lógica un 1. Fíjense que en todos los casos se conserva la representación lógica de un 0 o un 1, pero tengo distintos respaldos físicos de lo que es la concepción lógica de ceros y 1. Pero vamos al ámbito informático. En el ámbito informático, cuando uno graba un CD, lo hace a partir de un láser. Ese láser, en el proceso de grabación, va quemando algún punto que tendrá una representación lógica, por ejemplo, de un 1, y en los puntos donde no quema, significará en forma lógica un 0. Esta sucesión de quema o no quema significará sucesiones lógicas de ceros y de 1. ¿Bien? Mucha gente confunde el concepto de dato e información. Pero nosotros, en esta materia, para comenzar, pero lo van a ver también en el resto de las materias de la carrera, no nos podemos dar el lujo de confundir dato con información. Y diremos que dato son elementos que describen una entidad, una actividad o un evento. Bien. Todavía no nos metemos con la información y tratemos de interpretar lo que es el dato. Si yo les pidiera un dato a ustedes, seguramente ustedes me dirían, digamos, cuál es el nombre de ustedes, un dato, cuál es la edad, otro dato, cuál es su número de documento, otro dato, desde qué colegio hicieron secundario, me darían otro dato, ¿está bien? Todos estos datos son elementos que permiten describirlos a cada uno de estos. ¿Qué característica tiene estos datos en su proceso de descripción? Que son totalmente objetivos. O sea, no hay ninguna duda del nombre, del domicilio, de la edad y del colegio al que fuera. Son demostrables, totalmente objetivos son esos datos. Bien. Ahora, nosotros podemos procesar esos datos y obtener a partir de ese procesamiento algunos resultados. Vamos a un ejemplo. Supongamos que yo les preguntara en unos años más a algún alumno en un pasillo de la facultad, ¿cuántos años lleva en la facultad? Y me dicen 6 años. Bien, objetivamente, eso es un dato porque de alguna manera lo describe a ese alumno. Otro dato podría ser que cuántas materias tiene aprobada y me respondiera 0. No tiene materias aprobadas. Bien, son dos datos que describen a ese alumno, 6 años en la carrera, ninguna materia aprobada. Posiblemente ustedes
ese alumno que es totalmente anónimo y desconocido, no les llama mucho la atención, o sí, ¿está bien? Pero ustedes seguramente construirían información. E información, un autor, como para dar una definición muy concreta, muy corta de lo que es información, dice, es lo que se conoce de una actividad, de una entidad o de un evento, lo que se conoce. Bien, pero claro, con esos datos uno y lo que conoce de esa entidad, uno tiene elementos para generar un juicio de valor y con eso construir información. Si para ustedes es un alumno totalmente anónimo, tal vez no reparen demasiado en esos dos datos. Pero ¿qué pasaría si el que evalúa, ¿está bien?, esos mismos datos es el padre? ¿Está bien? El padre de este buen alumno, que en 6 años no aprobó ninguna materia, seguramente le llamaría muchísimo la atención y, digamos, seguramente recriminaría a este buen hijo que con todo el esfuerzo en 6 años todavía no pudo aprobar ninguna materia. Para ustedes no tuvo mayor significado una persona anónima, ¿está bien? Y procesaron estos datos, pero el padre que supo cuánto sacrificio tiene para poder sostener su hijo 6 años en el ámbito universitario y ninguna materia aprobada, mismos datos, tiene un significado porque él maneja otros datos complementarios y genera una significación diferente. Bien, con lo cual, también llegamos a la conclusión que los datos son elementos totalmente objetivos que describen entidades, actividades o eventos, mientras que la información son elementos, son construcciones subjetivas que me permiten conocer las entidades, actividades o eventos. Bien. La menor unidad de representación simbólica es el bit. Bien, y viene de la contracción de binary digit. Esto significa la posibilidad de disponer de solamente un símbolo para generar la representación. Con el espacio de un símbolo solamente podremos construir dos estados posibles. ¿Está bien? Si disponemos de un símbolo, dos estados posibles, el 0 y el 1. No es mucho lo que vamos a poder construir. Por eso es que se acuñan un grupo de símbolos elementales que son el byte. Y en este byte aparecen ahora un conjunto de 8 bits. Pero si tengo 8 posiciones binarias y cada posición puede tomar 2 estados, ahora puedo armar 2 a la 8 combinaciones diferentes. Con eso es 2 a la 8 combinaciones diferentes. Por ejemplo, podemos representar, qué es lo que pasa con la codificación ASCII, que también la vamos a ver un poquito más adelante, todas las letras del alfabeto. ¿Está bien? No solamente las letras, sino caracteres especiales, números, algunas instrucciones de control. Pero no solamente en este agrupamiento tengo el bit, tengo el byte, que ya reúne 8 bits, sino que tengo también un grupo que se llama palabra. ¿Y qué es la palabra? Seguramente ustedes tienen que haber sentido que hay procesadores de 8 bits, de 16 bits, de 32 y hoy casi en un estándar de 64 bits. Esto significa que el procesador recibe no de bit a bit ni byte a byte, sino un paquete de bits que los trata como una unidad en tránsito. Bien. Cuando hablamos de un procesador de 64 bits, significa que los paquetes que le van a llegar al procesador contienen esa cantidad de bits. Para el procesador
No hay paquetes diferentes a esos 64 bits. Pasemos, digamos, en esto que estamos construyendo distintos elementos que para ustedes seguramente son muchos de ellos, los han trabajado. El concepto de lo simbólico, el concepto de datos. Vamos a ver qué significa una variable. Así como un dato es un elemento descriptivo de una cualidad, de una actividad, por ejemplo, y si yo le dijera, por ejemplo, la altura de una persona, si ahora yo tengo o de un alumno, si ahora yo tengo un grupo de alumnos, esa misma cualidad extendida al resto de los alumnos del grupo conforman la variable altura. Vamos de nuevo. Un dato es un elemento descriptivo de un alumno del grupo. Pero si esa misma cualidad la extiendo al resto de los alumnos del grupo, tengo las alturas de los diferentes alumnos del grupo, con lo cual tengo la variable altura del alumno. Otra forma de obtener variables, y es la que en general utilizamos inclusive con mucha frecuencia, es cuando tengo un tipo de datos para una entidad y la observo a lo largo del tiempo. Ejemplo, nuevamente, altura de una persona o de un alumno, y ese mismo atributo lo observo a lo largo del tiempo. Ustedes sabrán que las personas tienen una evolución y en algunas edades alguna involución, donde hace que las personas vayan creciendo en altura y hasta otro tiempo se pueden ir un tanto reduciendo. En este caso, para una entidad, un atributo altura observado a lo largo del tiempo, tengo variable altura de una persona. Bien, estamos conectando símbolo como un elemento que me permite generar una descripción. En este caso, tratamos el símbolo como elementos que permiten describir datos. El dato describe entidades, actividades o eventos, y cuando ese dato lo extendemos a una población o en una sola entidad la observamos a lo largo del tiempo, tengo una variable. Bien. En este último caso, cuando ese atributo lo observo a lo largo del tiempo, puedo llegar a tener una variable de tipo analógica si ese atributo, cuando cambia, toma todos los estados intermedios, variable continua o analógico, lo que se muestra en este gráfico. Fíjense que para pasar de este punto a este punto, necesariamente pasó por todos los estados intermedios. Bien, pero también puede ser que lo que yo esté evaluando es cantidad de hermanos, por ejemplo, que tiene cada uno de los alumnos de la comisión. Y habrá algún alumno que, por ejemplo, tenga 5 hermanos, otro tenga 6 hermanos, otro 8 hermanos, ¿está bien? 4 hermanos, 2 hermanos, ¿bien? Y solamente pueda tomar valores, la variable cantidad de hermanos, que es de forma discreta, lo que se llama digital, ¿bien? Entre este valor, 5 hermanos, y este otro valor, 6 hermanos, no hay nada intermedio. ¿Está bien? No, perdón, podría llegar a haber algunos que tengan 5 hermanos. En el relevamiento que yo muestro acá, se han dado estos valores. Pero no es posible, no se observó acá, nadie que tenga 4.3 hermanos, o 4.5 o 5.2. Pasó del valor 4 al valor 6, y del valor 6 al valor 8. ¿Está bien? Esto es típicamente de una variable discreta o digital. El mundo, en general, nosotros vivimos en un mundo que es analógico. ¿Bien?
Por ejemplo, cuando nosotros tenemos la temperatura ambiente en horarios de la mañana, bien, aparece fresco. A medida que va pasando el tiempo, va aumentando la temperatura hasta que llega horario de siesta, tarde, y tiende a caer. Pero no es posible, digamos, este cambio en forma discreta. El mundo trabaja de esa manera, el clima va variando de a poco, el termómetro uno lo observa y va en forma continua generando cambios. ¿Está bien? Con lo cual, si uno representara todos estos cambios a lo largo de todo el tiempo, vería la continuidad de la temperatura a lo largo del tiempo. Puede haber mucha variación entre un tiempo y la otra, pero pasando por todos los estados intermedios. En muchos casos hay como una necesidad de discretizar, como una forma de simplificar las medidas y, por ejemplo, cuando ustedes observan temperatura en algunos carteles de publicidad callejeros, uno puede llegar a ver, digamos, con más o con menor precisión, 21, 22 grados, cambia de 21 a 22 y no es que cambie en forma instantánea, sino lo hace con una necesidad de no mostrar tanta precisión. En otros casos puede llegar a mostrar hasta las décimas de grado y cuando pasó de 21.5 a 21.6 no es que se lo hizo en forma instantánea, sino que tuvo la necesidad de discretizar. Nosotros, para ser práctico, transformamos muchas variables que en esencia son analógicas, las transformamos en discretas. Hay otras variables que, digamos, por su esencia, son variables discretas y las trabajamos como discretas. Finalmente, y para ir terminando con esta primera parte, digamos que una computadora, esta máquina electrónica capaz de procesar automáticamente datos, tiene estos componentes. A medida que vamos avanzando, vamos a ir desagregando cada uno de estos componentes y vamos a mostrar que estos grandes bloques con los que trabaja, la parte central, la unidad de procesamiento de datos. Bien, la CPU, microprocesador o unidad de procesamiento, como quieran llamarlo. Pero a esta unidad de procesamiento debemos hacerle llegar datos y lo hacemos por intermedio de distintas unidades de entrada, como puede ser el teclado, el mouse o una unidad de disco. Una vez que hemos procesado esos datos, debemos mostrarlos o guardarlos, entonces los mostramos por un parlante, con una unidad de salida, con un monitor o también con una unidad de disco. Fíjense que mencioné la unidad de disco como unidad de entrada o como una unidad de salida. Efectivamente, las unidades de disco lo son, porque me permite, digamos, cargar datos sobre la unidad de procesamiento, pero luego guardar datos como resultado de ese procesamiento. Bien, pero como tanto las unidades de entrada como las de salida suelen ser muy lentas, hay unidades de memoria, que después ya vamos a ver, que las vamos a dividir en unidades de memorias internas y externas, que soporta en forma temporaria o definitiva estos datos o estas instrucciones. Bien, esto es a grandes rasgos esta primera parte. ¿Qué cosas son las que nos deben quedar claro de esta primera parte? ¿Qué hemos visto en estas diapositivas? La computadora, la justificación de por qué ha generado tantas transformaciones, la relación que hay o la definición y el concepto de símbolo, dato y variable, la justificación de la representación binaria en el mundo informático, por qué el mundo informático trabaja con un sistema tan escaso como solamente de dos símbolos, los ceros y uno, qué diferencia hay entre dato e información, las definiciones de bit, byte y palabra, qué significa y qué relación hay entre una representación física y lógica de los símbolos, qué son las variables analógicas y digitales, y finalmente, cuáles son los componentes de una computadora. Con esto damos fin a este primer video.